Presidente, muchísimas gracias por agendar este debate. Digamos que nosotras y nosotros siempre, radicamos una serie de proposiciones al iniciar el periodo constitucional con el objetivo de que en algún momento del año sean agendadas y pues en algunos casos cuando es agendada pues la información se encuentra desactualizada. Y digamos que este debate de control político, y cuando hablamos de en Bogotá las mujeres no caminan seguras, es porque la realidad que estamos viviendo en cuanto a violencias basadas en género en el presente año debería prender las alarmas de todas las entidades del distrito, de este consejo y por supuesto de la sociedad civil. Y si bien el tema son las comisarías de familia son una de las instancias, de todas las instancias a las cuales las mujeres pueden acudir cuando son víctimas de algún tipo de violencias. Porque no todas las mujeres víctimas de violencias basadas en género lo son dentro del contexto familiar, sino que por fuera del contexto familiar, entiéndase cuando hay algún tipo de abuso, por lo menos cuando es su novio, su novia, digamos, no hay ningún tipo de unión marital de hecho similar que hable de un contexto familiar. Y si nos remitimos a las cifras de lo que tenemos hoy en la ciudad de Bogotá, y en la ciudad de Bogotá, que no es lo mismo respecto de otras regiones del país. Bogotá es una ciudad con más de 7 millones de habitantes, donde más del 50% de las personas que habitamos esta ciudad somos mujeres, y si nosotros comparamos las cifras, por ejemplo, de enero a junio de 2024, se registraron 41 feminicidios en Bogotá, pero si sumamos el caso de Janet Adriana en la localidad de Ciudad Bolívar, si sumamos los 3 casos, colegas, 3 casos que ocurrieron en menos de una semana, esta semana 2 casos en la localidad de Suba y 1 caso en la localidad de Ciudad Bolívar. Estamos hablando de mujeres que fueron víctimas de feminicidio a manos de sus parejas, y en este caso no estamos hablando en algunos de ellos de su esposo o compañero permanente para el caso. Ahora, de esos casos resulta que en ese mismo periodo de 2023 a 2024 tenemos 11 casos más, o sea, de 2023 a 2024 tenemos 11 casos más de feminicidios de enero a junio. Y si nos remitimos, es decir, tenemos en los 7 primeros meses del año 2024 45 casos de feminicidios. A mayo de 2024, en las comisarías de familia se registraron 16.814 denuncias con respecto a tema de violencias en el contexto familiar, de las cuales 71% de estas denuncias fueron hechas por mujeres. De acuerdo a cifras del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, para todo el 2023 se reportaron 21.704 casos de violencia intrafamiliar, 21.704. Y a 30 de junio de 2024, primer semestre de este año, se registran 19.629 casos. Es decir, que en tan solo 6 meses ya han ocurrido el 91% de casos de los que ocurrieron en el año 2023. Y esto debería generarnos una alarma, de verdad, y uno no puede seguir como si nada, como si en esta ciudad no pasara nada, cuando en efecto las mujeres no estamos caminando seguras. Ahora, las comisarías de familia, que por supuesto son, insisto, una de las instancias donde las mujeres que son víctimas de violencia en el contexto familiar acuden, pues por supuesto que tienen algunas funciones. Y esas funciones que no sé, por ejemplo, si todas y todos mis colegas las conocen, ¿sí? Las comisarías de familia, que a veces uno piensa, o algunas personas piensan que la comisaría de familia es para ir a pelear la custodia, para ir a pelear la pensión, para ir a pelear, digamos, algunas cosas muy concretas, cuando las comisarías de familia tienen unas funciones bastante amplias.
Las comisarías ¿de qué se encargan? De prevenir, proteger, restablecer, reparar los derechos de las víctimas, haciendo seguimiento a esas medidas de protección, orientar a las personas en riesgo o víctimas de violencias en el contexto familiar para brindar atención especializada, activar rutas de atención integral a las víctimas de violencia en el contexto familiar, iniciar, adelantar y resolver acciones para adoptar medidas de protección a favor de las víctimas por razones de género y informar a la Fiscalía General de la Nación sobre hechos de violencia en el contexto familiar. Y si bien esto es una función administrativa, cuando preguntamos a la Secretaría de Integración Social si se hacía seguimiento cuando estaba esto en el proceso de la Fiscalía General de la Nación, porque pareciera que la única forma en la que las mujeres podemos estar seguras cuando somos víctimas de violencia física o intentos de feminicidio es que el agresor esté preso. Y pues ahí es donde entra la Fiscalía, o debería entrar la Fiscalía a operar. Entonces, por supuesto que la Comisaría de Familia no puede ordenar medidas de aseguramiento, porque eso le corresponde es a la justicia penal ordinaria. Y allí, pues el distrito, pues por competencia no tiene, digamos, o sea, no puede, pues porque eso corresponde a la rama judicial. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos acá, secretario de Integración Social, es: ¿cuál es, digamos, el seguimiento que se hace de parte de las comisarías de familia a esos casos que están cursando en la Fiscalía General de la Nación, que tienen un proceso penal abierto, que fueron objeto o iniciativa de la comisaría de familia por un caso puntualmente que llegó de violencia a la comisaría? Digamos lo que uno llamaría el impulso de proceso, que pues le corresponde al abogado, manda a la comisaría, pero ¿cuál es la articulación que existe? Y las comisarías, pues por supuesto que requieren de unos equipos para funcionar. Y aquí, como lo aprobamos en este consejo, este plan de desarrollo distrital, pues aprobamos la ampliación del número de equipos interdisciplinarios de las comisarías de familia, que aquí fue muy claro y digamos que en eso digamos, teniendo una ciudad como Bogotá, o sea, la ley demanda que son 4 funcionarios. La ley dice, usted necesita un abogado, necesita un trabajador social, una psicóloga y un auxiliar administrativo. Pero pues en una ciudad como Bogotá, donde más de 1000 mujeres se encuentran en riesgo de feminicidio, pues usted no puede operar con 4 personas por equipo. Una cosa es el equipo interdisciplinario y otra cosa la infraestructura donde hoy funcionan las comisarías. Si no se proyecta ampliar infraestructura, secretario, ¿dónde se piensan ubicar esos 16 equipos adicionales que se proyectaron en el plan de desarrollo distrital? Porque, por ejemplo, y pues digamos también un poco en seguimiento de metas anualmente, ustedes proyectan para este cuatrenio la creación de 67 equipos interdisciplinarios que terminarían con este plan de desarrollo, y no queda claro cuál sería el compromiso anual. Digamos, hoy tenemos 51 equipos formalmente, sin embargo, se dice que para 2024 hablamos de 51, hablamos de 52, y que para 2025 se habla de 56 equipos y en otros documentos se habla de 57 equipos. Información que es importante, insisto, a la hora de evaluar el cumplimiento de las metas del distrito. Ahora, hicimos preguntas sobre la infraestructura física. Hablamos que en Bogotá existen 35 edificios. Infraestructura física fija de comisarías de familia existen 35, donde por supuesto pueden haber más de un equipo interdisciplinario, y 2 móviles. Aquí la pregunta, secretarios, ¿dónde están funcionando estas 2 unidades móviles de las comisarías de familia? Y esas 35 que se nos envía esta información, yo quiero llamar la atención sobre 3 elementos. Lo primero es la comisaría de familia del Sumapaz, que está ubicada en la vereda Santa Rosa, que cuenta con un horario de atención, digámoslo, que limitado, en tanto que funciona de jueves a domingo de 7 de la mañana a 4 de la tarde. La localidad de Sumapaz, que es la localidad más grande de Bogotá, cuenta con un número de habitantes de 7.457, donde más del 50% son mujeres. Y aquí llama la atención porque, claro, o sea, el caso de las redes de cuidado cuando usted vive en el campo, pues no son como la vivir en un barrio, ¿sí? O voy a la casa de mi mamá, no, o sea, en el caso de la localidad de Sumapaz, en esta zona rural, pues por supuesto que las redes de cuidado son mucho más lejanas
y no se cuenta, digamos, con la posibilidad de hacer esas denuncias, digamos, en tiempo real por el tema de los tiempos de desplazamientos. Entonces ya habría que, con ese enfoque diferencial, territorial, de qué manera pudiésemos mejorar la atención puntualmente en la localidad de Sumapaz. Y miren ustedes que el Observatorio Mujer y Equidad de Género no existe un dato específico sobre los casos de violencia en la localidad de Sumapaz, que ocurren, sí, ocurren, digamos, esta es una de las localidades que yo más he acompañado durante estos 4 años, y en algún momento una de las discusiones era como, por ejemplo, en las peleas de gallos, o debía prohibirse las peleas de gallos en Sumapaz porque incrementaba los casos de violencias en contra de las mujeres. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis de los datos que operan en la localidad de Sumapaz y cuál sería la mejor forma de atender los casos de violencias basadas en género. Porque, por ejemplo, está el tema de los 2 buses o las 2 unidades móviles de las manzanas de cuidado, porque yo puedo entender que un proceso contractual se pueda demorar, pero lo que yo no comprendo es que las personas que hoy están a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer, por lo menos la Secretaria Distrital de la Mujer, es una persona que viene desde la anterior administración, luego sabía la terminación del contrato. Y mujeres se salvaron de violencias por el funcionamiento de estas 2 unidades móviles de las manzanas de cuidado, y pues en ese sentido es importante que se acelere el proceso y no de aquí al 2025, porque en algo esta administración le está fallando a las mujeres con el incremento de casos de violencias basadas en género en el contexto de violencia intrafamiliar y pues por supuesto los casos de feminicidios. Lo segundo es que para lo relacionado a cuáles son esas comisarías que funcionan 24 horas, tenemos la comisaría de familia en Gativá y la comisaría de familia permanente de la zona sur Cavip. Y estas 2 son las únicas que tienen servicio 24 horas, cuando pues sabemos que los casos de violencias basadas en género aumentan de localidad a localidad, y no es precisamente la localidad en Gativá una de las localidades con mayores casos. Por supuesto que todas las localidades tienen casos diferenciados, y esto el secretario de Integración Social por supuesto que lo tiene clarísimo, pero es la localidad de Ciudad Bolívar o hacia la zona sur, la localidad de Subas, que estamos hablando que este año solamente 4 casos que han sido como visibles de casos de feminicidios que han ocurrido en la localidad de Suba. Existen 22 comisarías de familia que cuentan con un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y no me distraiga el secretario de Integración Social, concejal Oviedo, por favor, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y 10 comisarías de familia de 7 de la mañana a 11 de la noche, que hay que ajustarlos con base a la realidad de los casos que se presentan localidad a localidad. Y pues, ¿van a hacer registro? Sí, ok. Pero me suspenden el tiempo. Con gusto, señor presidente. De la comisión dejó constancia del registro del honorable concejal Ricardo Andrés Correa Mójica. De otras comisiones dejó constancia del registro de los honorables concejales Clara Lucía Sandoval Moreno, María Victoria Vargas Silva, Julián Espinosa Ortiz, Daniel Felipe Briceño Montes, Julián Muscatel Pastrana, Fabián Andrés Puente Sierra y Cristina Calderón Restrepo. Ha sido actualizado el registro del concejal, señor presidente. Bueno, y con respecto al tema de los horarios, pues claro, o sea, ¿qué casos o los casos de violencias basadas en género y los casos de violencia intrafamiliar, la mayoría ocurren en horas de la noche? Y en horas de la noche, digamos, la única, o ¿cuál es la primera instancia a la cual acuden las mujeres cuando son víctimas de algún tipo de violencia en su casa? A la policía, ¿cierto? Y existe un escuadrón púrpura en la ciudad de Bogotá, pero pues que por supuesto no opera en las 20 localidades ni en todos los CAIs de la ciudad. Entonces, mientras eso pasa, pues adicional a ello, y este es el tercer elemento que quiero mencionar con respecto al funcionamiento de los horarios de las comisarías, es que existe una línea que es una llamada de vida, que es una línea puntual de las comisarías de familia, pero que tiene un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, y pues por supuesto que no todas las personas conocen la existencia de esta línea en el caso de las comisarías de familia, los casos de violencia intrafamiliar, para poder acudir. Ahora, existen quejas por mal servicio de las comisarías de familia. Y estas cifras, pues por supuesto que muchas pues no corresponden en su totalidad, secretario, a esta administración.
Y es que de 2020 a 2024 se recibieron 518 quejas interpuestas por mala prestación del servicio y atención a la ciudadanía, siendo el año 2021 el que cuenta con más quejas, que cuenta con un caso con 157 quejas, perdón. Y para 2024 digamos que existen 3, pero pues esta información tan solo es del mes de enero. Si pudiéramos actualizar sería maravilloso. ¿Cuáles son esas comisarías de familia que reportan un número mayor de quejas? Tenemos una de las comisarías en Gativa 1, Suba 1, Turno 1, Usaquén 1, Turno 2, Usaquén 2, Puente Aranda y Chapinero. O sea, estas comisarías de familia merecen especial atención porque son las que mayor número de quejas reportan. ¿Y cuáles son esas quejas o cuál es, digamos, el detalle en términos del mal servicio? Porque ahora, digamos, cuando hablamos del mal servicio, hablamos de la revictimización y la imposibilidad de acceder a una medida de protección o denunciar al victimario. Y en este caso quisiera mencionar 3 ejemplos muy concretos. El primero de ellos, una mujer, mamá, que recibió golpes de su papá, que llevó el caso porque tenía el televisor a muy altas horas de la noche elevado, entonces el papá salió, la golpeó y cuando llega a la comisaría de familia a denunciar, lo primero que le preguntan es: ¿y usted qué hacía con la niña a esas horas despierta? Un segundo caso donde una mujer que viene siendo acosada por su expareja hace ya varios años y ella y sus hijos tienen medida de protección atendidas por la comisaría de familia de Suba 4. Su expareja también solicitó medida de protección a la comisaría de familia de Barrios Unidos y resulta que esta mujer mamada, porque realmente el tipo la perseguía a la casa, la acosaba en el lugar de estudio de sus hijos, pues ella hace una denuncia pública. ¿Y saben qué pasa? Este tipo pide medida de protección inmediata y en 2 semanas se la cumple. En 2 semanas. O sea, porque a él sí y a ella no, que viene denunciando reiteradas veces un caso de violencia y pues obviamente tiene que pagar además ahora una multa de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y otro caso donde, por ejemplo, una mujer que es víctima, es separada, el tipo la persigue, la golpea, llega a la comisaría de familia, le dicen: pues te vamos a dar un turno más o menos entre 1 semana para que tú vengas a denunciar, pero pues si no tienes evidencia de medicina legal, pues muy difícilmente te puedo brindar una medida de protección. Entonces tenemos que llegar casi medio moribundas a un lugar para que nos puedan atender y declarar una emergencia para los casos de feminicidio. Entonces, importante tener en cuenta esos mecanismos de revictimización que se presentan al interior de las comisarías y que limitan, por supuesto, el acceso de las mujeres a estas instancias para poder denunciar. Ahora, con respecto a las medidas de protección, y como lo decía anteriormente, pues por supuesto que la comisaría de familia no ejecuta por lo menos medidas de retención, de privación de la libertad, pero sí tiene unas medidas que están consagradas en el artículo 17 de la ley 2126 del 2021, que están relacionadas con sacar a la persona, al agresor de la vivienda, ordenar el desalojo en caso tal, pues ordenar a la policía que pueda ayudar con el desalojo de esta persona, ordenar al agresor a abstenerse de estar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, pues que se le puede ordenar, pero nuevamente se acude a decir: oiga, mire, este tipo me está persiguiendo, está en el mismo lugar donde yo estoy. Bueno, prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión. Y pues ustedes saben que una de las formas también de violentar a las mujeres está alrededor de la violencia vicaria o la amenaza sobre la custodia de los niños y niñas. Y seguramente muchos y muchas de ustedes, colegas, reciben casos donde no es que me está amenazando, sino sigo con él de que se me lleva a los niños, ¿sí? Que no le da más plata a los niños, ¿sí? Que me va a quitar la custodia de los niños, porque las mujeres siempre estamos bajo sospecha. Y cuando digo que las mujeres siempre estamos bajo sospecha, se empieza a fiscalizar si tiene un nuevo compañero permanente, si está saliendo o no con sus amigas, si hace o deja de hacer, y que por eso es objeto de quitarle la custodia de sus hijos y pues obviamente de otra serie de violencias. Se ordenará, por ejemplo, digamos, cuando el maltrato o el daño del cuerpo o en la salud generen incapacidad médico-legal igual o superior a 30 días, deformidad, perturbación funcional o psíquica, será obligatorio para la autoridad competente adoptar esta medida de protección el tratamiento reeducativo y terapéutico de los agresores y también por lo menos los gastos de orientación, asesoría jurídica, de terapias, asesorías psicológicas, entre otras.
Otras, pues digamos, otras funciones que es también, otras medidas que tiene también la Secretaría, las comisarías de familia, como por ejemplo trasladar estos casos a la Fiscalía General de la Nación, prohibir al agresor tener cualquier tipo de acto de enajenación sobre los bienes de la familia, pues por cuando usted depende económicamente del tipo, pues hace y deshace con los bienes, pese a que usted cumple una labor de ese trabajo no pago, que son las labores del cuidado, ¿no? En los procesos de divorcio o separación de cuerpos, porque acá las comisarías de familia, al ser figuras administrativas, pues no cumplen funciones de disoluciones de sociedad conyugal, o sea, eso le corresponde a la justicia ordinaria, justicia de familia y la justicia penal ordinaria. Y en ese caso, acá hay que decir que consultamos las medidas de protección a través de las comisarías de familias que se han sido otorgadas a las mujeres entre 2020 y 2024 y existen medidas definitivas o medidas provisionales. Y esas medidas de protección definitivas entre el año 2020 y 2024 suman un total de 73.295 medidas asignadas y siendo el 2023 con más medidas otorgadas, llegando a 22.471, presentándose un incremento entre 2022 y 2023 de 2.096 casos, lo que debería haber encendido una alarma desde el año anterior. Por otro lado, con respecto al tema de las medidas provisionales, aquí encontramos una mayor como discrepancia o diferencia entre las sumatorias entregadas por la Secretaría, y es que entre 2020 y 2024 se han asignado 101.002 medidas, de protección provisional con un comportamiento en ascenso, siendo también el año 2023 con mayor número de medidas de protección, y se han entregado para el caso del año 2023 con 31.139 medidas, es decir, 3.179 más que en el año 2022. Ahora, digamos, ¿qué sucede con esas medidas adicionales para proteger la vida de las mujeres que acuden por reincidencia? Es decir, que nuevamente fueron víctimas del agresor por X o Y motivo o la violencia escaló. Digamos, aquí es necesario resaltar que la Secretaría de Integración Social tiene un registro donde se dice que en el caso, o sea, que ha habido sido una situación en aumento entre 2020 y 2023, donde 7.947 mujeres en 2023 acudieron nuevamente a las comisarías de familia por incumplimiento de las medidas de protección. Fueron 1.129 casos más que en el año 2022. Pero aquí llama la atención, secretaria, y sería importante si usted de pronto tiene ese dato para aclararlo, es que se habla del número de mujeres que han recibido de medidas definitivas o provisionales de las vigencias de 2020 a enero de 2024, y ustedes al final tienen una nota que dice una persona, es decir, una mujer, que pudo ser atendida en más de una localidad. Entonces, digamos, serían atenciones individuales o número de atenciones por número de casos. No sé si me hago entender. O sea, yo acudí 3 veces a la comisaría de familia, entonces sumaríamos 3 o 1. ¿Sí? Entonces, como el número de personas atendidas o el número de atenciones recibidas. Quiero aquí hacer a propósito del debate que se viene las próximas semanas y está relacionado con el presupuesto y el proyecto de armonización del gasto para estas dos entidades y concretamente para los temas de violencias basadas en género. Y para el caso de la Secretaría Distrital de Integración Social, el proyecto de inversión 7942 sobre el fortalecimiento de las comisarías de familia para el mejoramiento en el acceso a la justicia a las víctimas de violencia, se propone una reducción de 185.572.183 pesos. Y esto en cumplimiento del decreto 062 de 2024, que es una reducción al gasto de los contratos de prestación de servicios y de servicios profesionales y apoyo a la gestión, pero a su vez piden una adición presupuestal para mantener 25 contratos de prestación de servicios, de servicios profesionales y 5 de apoyo a la gestión por un valor de 158 millones de pesos, 55.300 pesos. Entonces, si por un lado, o sea, quieren cumplir el decreto con la disminución del gasto, igual se pide una adición presupuestal para mantener este número de contratistas, es decir, que necesitamos un número de personas para que funcionen efectivamente en los servicios misionales de la entidad, bueno, en el caso de las comisarías de familia. Entonces, digamos que
ustedes también plantean, secretario, y esto me parece importantísimo, y es el tema de asumir una formalización y ampliación de planta para el año 2025. Sin embargo, esto no puede ser obvio para recargar a las personas que actualmente están dentro de la entidad. Y pues por otro lado tenemos a la Secretaría Distrital de la Mujer, que igualmente, para el cumplimiento del artículo 6 del decreto 062 de 2024, proyecta una reducción de 1.897.554.785 pesos. Y ustedes mencionan que en efecto esto no va a reducir el número de personas vinculadas. Sin embargo, secretaria en encargo, en este caso, ustedes cuando tienden a apretar, ¿sí?, se presentó una primera denuncia con relación al tema de la posible reducción de muchos contratos de prestación de servicios, de funciones o de servicios que presta la entidad. Si bien ningún servicio se cierra, pues por supuesto que hay sobrecarga sobre las personas que presuntamente iban a sacar, pero pues digamos, finalmente se mantiene el número de personas que están en cada uno de estos servicios. Pero lo que llama la atención, y ya más adelante me voy a referir a esto, quiero hablar sobre el tema de la salud mental de trabajadores y trabajadoras, tanto de las comisarías de familia como de la Secretaría Distrital de la Mujer. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque de trabajadores y trabajadoras se necesita para que esto funcione. Y en todos los ámbitos, o sea, aquí esto no funciona si no están los administrativos del consejo, si no están sus equipos, si no están las señoras de servicios generales, o sea, es decir, se necesita que además las personas tengan garantías y tengan espacios alrededor de poder tener, digamos, como cierto tipo de descansos por la carga laboral que pueden llegar a asumir. Porque si usted no está tranquilo, si usted emocionalmente no se siente tranquila, pues mucho menos va a poder prestar un servicio de manera adecuada. Entonces, para el caso de las comisarías de familia, digamos que las denuncias por acoso laboral, incluyendo también a contratistas, que pues pese a que no son objeto de acoso laboral, por no tener entre comillas una vinculación laboral, pero la única actividad que desarrollan y de la que dependen económicamente, pues por lo tanto es trabajo, resulta que hasta el año 2023 se implementó un comité de convivencia laboral para el periodo 2023-2025 y este recibió 11 casos en 2023. ¿Y cuál es la principal queja? El tema de la sobrecarga laboral, donde, pues digamos, si son 10 personas, en la práctica son menos, y entre esos pocos se distribuyen las cargas, incluso sobrepasando su capacidad decisoria o profesional. Y digamos que concretamente tenemos una sobre la Comisaría de Familia Semipermanente de Ciudad Bolívar, donde pues muchos reportan tener estrés laboral, depresión por la sobrecarga laboral. Y aquí hay que ser, digamos, un poco... O sea, uno puede, digamos, como bueno, ustedes necesitan atender los casos de violencias basadas en género, pero pues también hay que revisar la situación de los funcionarios de allí. Porque si tenemos 51 comisarías o equipos de comisarías de familia, digamos que hay en promedio más de 500 personas funcionando allí, tenemos 342 órdenes de prestación de servicios. Y pues allí, obviamente, insisto, como al no operar, y pues se supone que usted no tiene una relación de subordinación, se supone que usted trabaja por su propia cuenta y riesgo, siempre y cuando cumpla las obligaciones de su contrato, pues lo que tenemos allí es que más adelante puede operar algo que se denomina el contrato realidad, donde el Consejo de Estado ha tenido varios fallos en contra de la administración distrital. Y si le sumamos al caso de la Secretaría Distrital de la Mujer, que es un elemento esencial de las comisarías de familia, porque las mujeres que no cuentan con recursos suficientes, pues acuden a los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer, y son estas abogadas quienes acompañan en audiencias, por ejemplo, en comisarías de familia, a las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencias. Y nosotras hemos venido recibiendo, secretaria, varias denuncias, y no solamente de esta vigencia, sino de la vigencia anterior, con respecto al tema de la sobrecarga laboral de las mujeres que están vinculadas a la Secretaría Distrital de la Mujer. Y en este caso estamos hablando de que son más de 900 trabajadoras vinculadas por órdenes de prestación de servicios. Y por supuesto que todas las entidades del distrito son muy cuidadosas en decir que a ellas no les opera ningún tipo de vinculación laboral, porque están vinculadas por una orden de prestación de servicios. Y un contratista que podría acudir, pues iniciar un proceso de incumplimiento
de contrato y pues nadie lo va a hacer pues porque no se va a arriesgar a que no le renueven contrato o a que no lo vuelvan a contratar en otra entidad. Básicamente pues porque yo tengo un incumplimiento de contrato, porque no se están cumpliendo las obligaciones de la supervisión y pues digamos que allí, insisto, puede llegar a operar un tema de contrato realidad. Y ahora, y es que cuando hablamos de estos casos es que no se forma también ni se actualizan temas relacionados a los trabajadores y trabajadoras que llegan a la Secretaría de la Mujer con esas temáticas. Digamos que una de las cosas que responde la Secretaría de la Mujer es no, es que las hemos llevado a charlas, pero esas charlas no es como un ¿qué te parece? O sea, si a mí me dicen, mira, hay una charla de 1 hora, no es obligatorio que usted pues yo me prefiero ir a descansar si yo tengo una sobrecarga laboral que ir a una charla. Lo que nosotros tenemos que buscar es la forma de que ellas tengan espacio, respiro a la hora de prestar un trabajo, porque digamos, no es menos importante el hablar del acoso laboral, la sobrecarga laboral, porque básicamente es un derecho humano el derecho a la desconexión laboral. O sea, a muchas de ellas las contactan por fuera del horario laboral a altas horas de la noche, sin descanso, y pues existe el derecho a la desconexión laboral y pues que no puedan atender ningún tipo de sus compromisos personales. También son mujeres que tienen familias, tienen vida personal, familiar, entre otros. Y este problema crece dada la poca preocupación de mantener los equipos. ¿Y por qué digo el tema de mantener los equipos también? Porque imagínese usted siendo mujer, víctima, y que tenga que ir reasignada a otra y volver a contar el caso y volver a contar el caso y mire, y es que nuevamente tiene que hacer esta ruta, y pues allí es donde tambalea el compromiso con la prevención de violencias. Y es que es importante que exista como tal una estabilidad de esos equipos. O sea, yo entiendo que entre administración y administración, pues cada quien llega con su gente y eso es totalmente válido. Pero la Secretaría de la Mujer es una secretaría sensible, ¿sí? Y es una secretaría sensible porque es que usted tiene que tener conocimiento sobre los casos. O sea, imagínese usted, concejala María Victoria, que llegue alguien a la Secretaría de la Mujer y la agreden y le primero que le pregunten, ¿y usted por qué iba vestida así? No ha pasado, quiero aclarar, pero lo digo es un poco por el tema de la formación necesaria con enfoque de género para estas entidades. O sea, no es lo mismo que yo sea abogada penalista con enfoque de género a ser abogada penalista sin enfoque de género. Entonces, por eso es necesaria la estabilidad de los equipos o por lo menos la mínima capacitación a la hora de entrar a su lugar de trabajo. Y es que además, secretaria, nosotros tenemos el caso, o sea, hay muchas mujeres que dicen, vea, yo, o sea, tengo compromiso con esto porque he tenido compromiso con las mujeres durante toda la vida y quiero aportar en esto, quiero decir que se pueda mejorar el servicio de esta forma, pero resulta que cuando aportan, cuando ponen, digamos, en discusión la situación de la cual son víctimas, pues lo que hacen es ser víctimas de acoso. Y tengo un caso puntual, secretaria, y es con respecto al tema de una contratista que estuvo a cargo de una ex trabajadora de la Casa de Justicia de Suba, en la Campiña, que pues la localidad Suba es de las con mayores casos, donde resulta que al poner en discusión varios casos de acoso y cómo poner o mejorar las condiciones de trabajo, resulta que las mejoraron laboralmente, pasó de ser apoyo a la coordinación en la Subdirección de Eliminación de Violencias a cargo de un equipo completo, la pasaron a responder por atención directa a víctimas de violencias basadas en género, brindando solo asesoría, poniéndole una mayor carga, obligándola a firmar una sesión y poniéndole un tiempo menor a su contrato. ¿Quién trabaja con ganas así? O sea, si usted, o sea, es que dentro de la norma laboral, o sea, laboralmente, el acoso laboral, una de las causales de acoso laboral es la denigración o desmejora laboral. ¿Sí? Si yo estoy en una coordinación y me pasan a otro cargo que puede llegar a ser, digamos, como que con mayor sobrecarga laboral o incluso inferior, pues por supuesto que allí hay una sobrecarga laboral, acoso laboral, pero adicional a eso es obligarla a que se vaya. Entonces yo le pongo una sobrecarga para que usted decida no continuar con el contrato. Y esto es grave, pues porque no solamente está afectada esta persona que está vinculada, sino adicionalmente, pues es grave para las personas que ella atiende también. Entonces, si nosotros vemos esto, necesitamos de equipos que estén lo suficientemente fuertes y robustos para que haya atención a las víctimas de violencias basadas en género. Entonces, en cumplimiento de sus lineamientos generales para la atención a mujeres víctimas de violencias, uno podría hacer
un debate de control político de las casas de justicia, de las casas refugio, de la línea 123, de los equipos de acompañamiento, como por ejemplo los equipos psicojurídicos, los equipos psicosociales, los equipos de acompañamiento, por lo menos en hospitales, en URIs, entre otros, que son, digamos, algo que yo insisto, he saludado, pero que tienen que mantenerse, robustecerse para que las mujeres tengan acceso y facilidad de poder denunciar. Entonces, resulta que en este caso o sea, las mujeres que están en estos servicios de acompañamiento a violencias, pues tienen que trabajar hasta altas horas de la noche. Y en algunos casos se cambió, pues obviamente por realidades que no puede estar el servicio 24 horas. Uno sabe que los fines de semana en ciertos eventos hay mayores casos de violencia, como por ejemplo cuando hay fútbol, cuando por ejemplo hay, digamos, el Día de la Madre, lamentablemente, ¿sí? O las fechas decembrinas u otras fechas en especial, que son donde se incrementan los casos de violencias basadas en género. Y allí debería haber una atención por parte de las comisarías de familia, por parte de la policía, efectivamente, y pues por parte de aquellas que prestan ese servicio de acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer. O sea, ellas tienen que acompañar a las víctimas a la comisaría de familia, a audiencias hasta altas horas de la noche, y pues no es suficiente con solo la asesoría a la ciudadana. Y pues digamos, ella cómo va a hacer, o sea, hacer seguimiento de la medida de protección, si se ha cumplido, o sea, se explica el trámite del incumplimiento y se da acompañamiento y remisión. O sea, digamos como que ella hace un acompañamiento explicándoles ese ABC. Y esta tarea de seguimiento y atención tiene altísimas demandas, colegas. O sea, una misma contratista, o sea, hemos conocido casos que pueden tener hasta 60 asignaciones para un mes. 60 asignaciones. Lo que naturalmente dificulta el incumplimiento del esquema, o sea, estas acciones coordinadas. O sea, yo recibo el caso y tengo que en los 2 días hábiles siguientes tener una acción coordinada, ¿sí? O sea, acciones que puedan proteger inmediatamente la vida de las mujeres, y pues hay que analizar el contexto particular de la víctima, los requerimientos del caso. Se deben realizar por lo menos 3 seguimientos acompañados de las acciones necesarias para el acceso a la mujer víctima a una respuesta efectiva por parte de los equipos, servicios, estrategias e instituciones competentes. Remitirla, ¿sí? Remitirles. Y acá le preguntamos, secretaria, ¿a qué hora va a realizar este seguimiento la persona encargada de la atención en las casas de justicia, cuando además debe responder por la ruta, lo cual, dependiendo la demanda de cada localidad, puede ser una necesidad permanente? O sea, dependiendo de la localidad es donde más casos de violencias basadas en género existen. Y pues no podemos, o sea, es decir, no podemos hablar del cuidado de las mujeres si quienes se dedican a cuidar no se les garantizan unos mínimos. Y aquí es quien cuida a las que cuidan. Ahora, el presupuesto para esta entidad sigue siendo precario con relación a estos servicios. Es que las cifras, o sea, en serio, colegas, que estemos hablando que en el primer semestre en Bogotá, estemos hablando que ya llevamos un número de casos de violencias correspondiente al 91% de los casos de violencia del año 2023 en un solo semestre. O sea, esto nos debe generar enormes alarmas. Ahora, y acá, y yo se lo decía en el debate que se hizo en la Comisión Legal de la Mujer, y es que no es responsabilidad de la Secretaría de la Mujer, no es responsabilidad del Secretario de Integración Social, sino es responsabilidad de todas las entidades, que se me hizo el Secretario de Gobierno. El Secretario de Gobierno, que es el que orienta, digamos algo así como el que ayuda a organizar, o el Secretario Político, o el que, digamos, está como en interlocución permanente con todas las entidades, pues tiene una meta o tiene un artículo específico en el objetivo número 5, que es básicamente el enfoque de género que tiene que operar en todas las entidades. Y cuando hablamos de enfoque de género, pues le corresponde a todas. Y la Secretaría de Seguridad, que más adelante me referiré a eso, pero por lo menos, así como para decirlo. O sea, las medidas que se han tomado hasta ahora versus el incremento de las violencias basadas en género y los feminicidios demuestran que no están siendo efectivas. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué se puede hacer? Porque, por ejemplo, el DADEP nos menciona que para el año 2024 se han hecho 3 campañas, y quisiéramos saber, por ejemplo, esto sí por derecho y petición, pues porque el DADEP no está citado a este debate, es qué impacto han tenido esas 3 campañas pues dentro del espacio público de prevenir las violencias basadas en género. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ¿sí? Y aquí se hizo famosa una cabina que se puso, una cabina calma en el Centro Comercial Santa Fe.
Y ustedes, y lo digo, ustedes como entidades tienen cifras, datos exactos que se han venido recopilando año a año de cuáles son esos lugares, eventos, horarios donde más casos de violencias basadas en género ocurren. Y yo quisiera saber, y si hay un enlace de la Secretaría de Cultura que nos pueda responder por derecho de petición, cuál es el impacto que ha tenido la línea Calma y esta cabina con relación a los casos con la disminución de los casos de violencias basadas en género. Porque personalmente, y pues quisiera saber qué impacto tuvo la cabina, de que una persona abiertamente vaya a esa cabina, porque muchas veces el desahogo se da de mejor manera en lo privado que en un espacio público. Transmilenio tiene unos equipos, dice que se enfoca en un proceso de atención con el equipo móvil psicosocial conformado por gestores de convivencia, trabajador social y psicólogo, cuando existe, digamos, algún tipo de caso de violencia, acoso en el transporte público. Y acá la Secretaría de Seguridad, que tiene a su cargo, digamos, el objetivo número 1 de este plan de desarrollo, que es el de Bogotá, Camina Segura. Entonces, digamos, y por supuesto la policía. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que se han emitido? Porque no es simplemente con el bloque púrpura o hacer videos, y lo digo un poco por un video que se publicó a principio de año, no, hace algunos meses, de la Secretaría de Gobierno, que fue borrado rápidamente, de alzar el puño, botada por allá en un potrero, y que la policía llegó inmediatamente. No sé eso en dónde ha ocurrido, ojalá eso fuera tan fácil para atender a las mujeres víctimas de violencia. Pero digamos unas conclusiones, y es, secretario de Integración, para diciembre de 2017 se supone que debía estar, o sea, la administración distrital debía contar con un diagnóstico que le mandata el acuerdo 662 de 2016 con respecto al tema de la modificación de la estructura de las comisarías de familia. Y la modificación de esa estructura, pues por supuesto, incluye también el tema de la ampliación de horarios o cambio de horarios de zona a zona en la ciudad de Bogotá, y pues que esto responda a las necesidades actuales, ampliar los horarios, ampliar, digamos, de la línea, entre otras necesidades que se tienen, la necesidad de la articulación entre las comisarías y todas las entidades con la Fiscalía, pero sobre todo porque las comisarías entregan esto a la Fiscalía General de la Nación. Es necesario que se propongan metas y medidas alrededor de una adecuada gestión jurídica y la prevención de situaciones demandables, para con ello reducir los pagos por sentencia judicial. También alertar sobre el tránsito de la nómina, de OPS a la nómina, pues que no vaya a haber sobrecarga y no se siga como tal, pues deteniendo la formalización laboral, y pues tener en cuenta todo el tema de la experiencia, que esto le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y aquí, secretario, quisiera preguntarle, yo sé que esto es a 2 años, pero si ustedes tienen más o menos una agenda, un plan de trabajo, donde se tenga cómo va a ser ese tránsito de las comisarías de la Secretaría de Integración Social a la Secretaría de Seguridad. Y finalmente, con respecto al tema del plan de desarrollo, y es que hay unas acciones, metas que se pusieron en este plan de desarrollo. Y dentro del objetivo de Bogotá Camina Segura hay un programa específico que tiene que ver con cero tolerancia a las violencias basadas en género. Y de estas, pues están 7 metas de productos, 6 de ellas están asignadas específicamente al sector mujer y una al sector salud. Entonces, ustedes conocen perfectamente las metas, que es asegurar que el 100% de los casos de representación ejercida por la Secretaría de la Mujer, o sea, ustedes no pueden hablar de incluir psicólogas forenses si no tienen un equipo de abogadas que esté acompañando, ¿sí? O sea, un proceso o el impulso de un proceso penal requiere de insistencia, tanto pues por parte de los peritos, digamos el acompañamiento que se hace, el acompañamiento en URIs, el acompañamiento en hospitales, el tema de la prestación de los servicios, el tema de la línea púrpura, las casas refugio. Por eso insisto que uno podría hacer un debate de cada línea de atención. Y dentro de estas metas hay unas metas estratégicas también, o sea, los productos, el tema de lograr el 100% de implementación de las acciones para la prevención y atención a la violencia intrafamiliar. Entonces, y los servicios centrados en justicia, que pues por supuesto están las comisarías de familia, allí incluimos pues el adelantar el 100% de las acciones que permitan el desarrollo de capacidades de las y los comisarios en atender casos de violencias basadas en género. Y vean, colegas, el enfoque de género tiene que ser transversal, ¿sí?
Y si no hay un enfoque transversal de género en las decisiones que se toman en materia de seguridad en Bogotá, a las mujeres las van a seguir asesinando. Porque yo no concibo, colegas, que con los últimos casos de feminicidio que han ocurrido, donde los agresores han salido huyendo, no haya un solo trino del alcalde mayor de Bogotá difundiendo la foto de ese presunto agresor. Porque entre más tiempo pase, mayor es el grado de impunidad de esas mujeres que son víctimas de feminicidios. Cuando en esos casos también esos tipos eran padres de esos hijos, dejaron huérfanos a los hijos, que incluso una de las medidas que tienen que tener en cuenta las comisarías de familia, un tipo que es violento con la mamá de sus hijos no tiene por qué tener derecho de tener acceso a sus hijos, porque la misma violencia que ejerce contra su mamá la puede ejercer contra sus hijos. Este distrito tiene que tomar medidas drásticas porque ya deberíamos declarar una alerta por feminicidios en la ciudad de Bogotá y una alerta que proteja la vida de esas mujeres que se encuentran en riesgos de feminicidios y el acompañamiento dirigido a las familias de esas mujeres que fueron víctimas de feminicidios. Y que desde la Secretaría Distrital, desde la Policía Nacional, se pongan unas metas de captura de los feminicidas y que exista articulación con aquellas entidades que también son del orden nacional que intervienen en acceder a los casos de violencias basadas en género. Y en este caso hablo de la Fiscalía General de la Nación. Vi que el alcalde mayor de Bogotá tuvo una reunión con la ministra de Justicia. Ojalá los temas de las mujeres en Bogotá y el acceso a la justicia de las mujeres haya sido un tema de discusión también, para que la impunidad no siga siendo la reina. En los casos de violencias contra las mujeres hay que tomar medidas en serio y le corresponde a todas las entidades del distrito. Honorables concejales, estimados miembros de la administración, asistentes, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de Sintra Distritales Nacional. En el marco de este debate de control político sobre comisarías de familia, queremos dejar algunas consideraciones relevantes desde nuestra perspectiva como trabajadores, para que en este momento sean analizados para identificar mejores alternativas en la toma de decisiones en materia de política pública de atención y prevención de mujeres en el contexto familiar. En los últimos meses, los hechos de violencia en el contexto familiar presentados en la ciudad han mostrado su lado más violento y fatídico para las víctimas. Estos hechos demandan una intervención urgente y efectiva, así como repensar en la ruta que se está empleando, cambiando el foco de atención, ya que el modelo que se emplea actualmente está centrado en la víctima y no en el victimario, poniendo en la esfera del derecho fundamental al cuidado y a la seguridad por parte del Estado, que debería ser lo central para las mujeres que han sido víctimas. Es así que presentamos 4 consideraciones relevantes al debate. El primero, el énfasis en salud mental y erradicación del acoso laboral, ya que en estos momentos no se ha cumplido plenamente la disposición de este Consejo mediante el Acuerdo 662 que ordena a la Secretaría Distrital de Integración Social expedir un plan anual de salud mental, implementar las rotaciones periódicas y proporcionar periódicamente actividades para la mejora de la salud mental de los servidores y servidoras. Como consecuencia de esto, hoy varios compañeros han sido diagnosticados con enfermedades de orden psicosocial de origen laboral. Actualmente, la entidad no cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológico que permita o dé cuenta al seguimiento de la condición de salud de los servidores y las servidoras y pueda disminuir o por lo menos atenuar los factores de peligro que se vienen materializando en los riesgos que se presentan en comisarías de familia. Adicionalmente, se debe tener en cuenta comisarías de familia, el volumen de atención que se presenta en las comisarías de familia, esencialmente de Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal y Suba, donde es reiterativo el nivel de quejas por el acoso laboral y la sobrecarga laboral. El segundo punto es la garantía de insumos y las herramientas para el funcionamiento. Otro factor importante que es necesario para la implementación de la normatividad es
garantizar con las garantías de funcionamiento y los insumos requeridos, ya que en las comisarías de familia faltan elementos esenciales para brindar una buena atención. Las disposiciones normativas incluyen a cargo del ente territorial garantizar las condiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo, herramientas para la notificación electrónica y el transporte, que en estos momentos ninguna comisaría de familia cuenta con una disposición de transporte permanente tal como lo dispone la norma. En varias comisarías de familia no se cuentan con espacios que protejan el derecho a la intimidad, a la accesibilidad de personas con discapacidad o transporte para realizar en el territorio las acciones. La tercera es la modernización de la ruta de atención y la coordinación interinstitucional, encaminadas a brindar espacios en el ámbito privado y público de seguridad para hombres y mujeres, pero en especial para las mujeres. En los últimos casos conocidos, la atención y prevención no ha sido suficiente para evitar su muerte. Y si la ruta no falló, resulta pertinente preguntarse dónde se encuentra la falla. Como ya lo mencionamos al inicio, no basta con generar más acciones centradas en el control de la víctima. Se requiere establecer acciones para deconstruir estas relaciones de poder, definir acciones para el conjunto de la familia y la sociedad, facilitando mecanismos de denuncia y acción en conjunto por parte de cada una de las entidades responsables del proceso, en una integración interinstitucional clara y organizada, en donde no se dupliquen esfuerzos y se genere acción con daño. Como cuarto punto tenemos la respuesta institucional y el rediseño con miras a dar cumplimiento a la Ley 2126. En este apartado hacemos apuntes relacionados con la situación laboral actual de las comisarías de familia. Y si bien es real que es necesario hablar de la composición y el número de los equipos interdisciplinarios, es cierto que para el cumplimiento de la no es cierto que para el cumplimiento de la norma sea suficiente con incrementar los equipos. Es necesario seguir hablando de comisarías de familia como la infraestructura como tal, como un espacio físico institucional que tenga sus equipos completos, su jornada de atención y, como lo dice la norma, la garantía del servicio a las 24 horas del día. La atención, el talento humano, tanto comisarios como el equipo interdisciplinario, requiere cualificación y estamos de acuerdo con la administración con ello, para el desarrollo de habilidades blandas que favorezcan la empatía y la resiliencia por el trabajo que realizan, pero sin dejar de tener en cuenta la cantidad de demanda laboral que tienen en estos momentos. Es importante no dejar de mencionar las posibilidades de demandas derivadas por una constitución de contratos realidad, derivados de más de 370 contratos de prestación de servicios, muchos de ellas sin solución de continuidad debido a la dinámica misma del servicio de atención a las violencias en la ciudad. Hacemos un llamado a este Consejo de Bogotá a asumir su competencia en materia de garantías de atención a la ciudadanía, a estudiar las cifras y el comportamiento de la violencia en el contexto familiar. ¿Cuál es el número de comisarías que se requiere para dar la atención a estas cifras? Las modalidades de atención, que las últimas modalidades fueron establecidas por el acuerdo 662 de este recinto, y los horarios requeridos para de esta manera tener en cuenta también las condiciones bajo las cuales se desempeñan los funcionarios en procura de brindar mejores condiciones laborales. Esto permitirá cumplir con la promesa de valor de este plan de desarrollo que se le hizo a la ciudadanía, y es generar confianza en la ciudadanía y que realmente caminen seguras. Finalmente, denunciamos en este espacio el acallamiento y la violación de los derechos y la libre expresión y asociación de los servidores y trabajadores en las DIS, que en las comisarías de familia han hecho llamados de atención y de SOS por la sobrecarga laboral en las que se encuentran, y los carteles fueron retirados sin que fuera definido un motivo por el cual se retiraron, violentando de esta manera y pues generando un delito que fue la violación al derecho de expresión y libre asociación. Muchas gracias. Bueno, a todas y todos, buen día. María Eugenia Ramírez Bisneda, activista feminista del Movimiento Mujeres por la Paz y directora ejecutiva de ILSA. Gracias, concejala Heidi, por la invitación. Y yo quiero empezar con este mensaje. Las vidas de las mujeres también importan. Alerta por feminicidios en el 2024.
Colombia vive una emergencia por los feminicidios. Más de 300 mujeres han sido víctimas en el transcurso de este año de hechos de violencia por sus parejas, por distintas circunstancias, pero en todo caso víctimas de feminicidio. Y como lo dicen aquí en esta presentación, Bogotá no es la excepción. Todos los días, y mientras estamos aquí conversando, es posible que una mujer siga siendo víctima de feminicidio. Ante una sociedad que se calla, ante una institucionalidad que no cumple con sus obligaciones de garantizar, de proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Los casos de Santa Fe, los casos de Suba, podríamos enunciar, pero no son cifras. Son mujeres con rostros, con historias y que dejan detrás también situaciones familiares. Mujeres que han pasado por la denuncia, que han dicho, me está pasando esto, y sin embargo, finalmente son víctimas de estos feminicidios. Las entidades responsables, la Secretaría de la Mujer, las comisarías de familia, tienen déficit enormes frente al cumplimiento, a las rutas de atención, y terminan revictimizando a las mujeres. Usted porque llegó tarde, usted porque tenía la falda corta, usted porque provocó al varón, usted porque se embebió. Es decir, hay muchas justificaciones para decir que usted es la responsable. Nosotras, desde el movimiento de mujeres, hemos hecho también acciones, plantón, le hicimos un plantón el 8 de junio al gobierno distrital, al alcalde de Bogotá, frente a ese silencio que han guardado y que en últimas también justifica la violencia hacia las mujeres. Agradecemos a la concejala y a las concejalas que aquí están haciendo este llamado, y exigimos y queremos reiterar que las entidades, en particular la Secretaría de la Mujer, tiene que cumplir con esas obligaciones. Es decir, no es suficiente, es una vergüenza las cabinas que se han puesto, la cabina que se puso en el centro comercial, para que los señores entren y reflexionen antes de matar a las mujeres. Eso no es posible. Muchas gracias. Siga, tranquila. No, estaba diciendo, es decir, ¿cómo es posible que se inventen las cabinas? Tendrá muy buena voluntad, pero los varones, en una cultura machista y patriarcal, sí, van a ir a la cabina a reflexionar para ver si la mata o no lo mata o cómo la mata. Entonces, queremos acciones, queremos que el plan de desarrollo implemente presupuestos, que queremos 24 horas para las comisarías de familia. No es posible que tengan horarios mientras a las mujeres los fines de semana, los viernes, los sábados, las mujeres sean víctimas de estos crímenes. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Viviana Vargas Vives, yo soy coordinadora de Género y Diversidad del Ministerio del Interior. Y bueno, un poco para complementar lo que ya ha expuesto aquí la concejala, lo que han dicho las compañeras desde el Gobierno Nacional, y quiero ojalá tener la atención de todo este recinto, porque yo entiendo que hay muchas cosas ocurriendo, pero lo que está pasando con la vida de las mujeres y las niñas en Bogotá y en Colombia es un asunto serio, que requiere de la atención de toda la sociedad y de todos los sectores políticos. En lo que va de este año en Colombia se han registrado 417 feminicidios, 45 de ellos en la ciudad de Bogotá. El Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional entiende que esto es un problema de la mayor seriedad que requiere un esfuerzo articulado entre lo nacional, entre lo territorial, entre los sectores sociales y políticos. Esto no es, y lo repito acá, esto no es un asunto de un sector, esto no es un asunto de un gobierno, esto es un asunto de la sociedad. Esto nos debería hermanar en los esfuerzos conjuntos y complementarios que realmente procuren por garantizar que en todos los rincones del país, incluyendo la ciudad de Bogotá,
donde todas las dinámicas del país se ven en convergencia, podamos vivir en paz desde que somos niñas hasta nuestros últimos momentos de vida. Y para eso quiero compartirles un poco la experiencia y aquí también llegar a proponer un trabajo de articulación y de armonización, que es lo que la Constitución nos llama a hacer como gobierno nacional, con los gobiernos territoriales alrededor de la garantía de los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas y de las personas de los sectores sociales LGBTIQ+, que no voy a dejar por fuera de este debate y de esta discusión. El Ministerio del Interior es el ministerio, como lo es la Secretaría de Gobierno de Bogotá, que articula los distintos sectores del gobierno, que también da línea sobre unas agendas muy puntuales que están relacionadas con las violencias basadas en género, entre esas la defensa y protección de los derechos humanos, la garantía de los escenarios de la participación incidente de las organizaciones sociales, pero además tiene en su cabeza la política pública nacional de seguridad y convivencia ciudadana, una política pública que hoy se tiene que reformular de acuerdo a lo que nos dice el Plan Nacional de Desarrollo desde el enfoque de la seguridad humana, sin dejar de lado que las mujeres también necesitamos protección y que la seguridad ciudadana y la seguridad personal también son un asunto que las mujeres en su movilización permanente le han exigido al Estado. En este sentido, para el Gobierno Nacional ha sido un reto y ha sido también un trabajo muy importante de comprensión de las realidades territoriales, donde con el Distrito de Bogotá desde principios de este año hemos estado trabajando de manera conjunta, desde el análisis y evaluación del borrador del Plan Distrital de Desarrollo, donde este equipo de manera rigurosa y muy técnica le hizo unas recomendaciones a 36 de los 39 programas del plan, entendiendo, como lo ha dicho la concejala, pero como lo dicen las mujeres permanentemente, los asuntos de las mujeres son un asunto del Estado y de todos los sectores, que la institucionalidad que hoy existe en Bogotá, que Bogotá es un referente a nivel nacional y por eso para nosotras en el gobierno es tan importante que Bogotá siga ascendiendo y escalando en su institucionalidad para las mujeres, porque de aquí se replica este mismo ejercicio en todo el territorio nacional. Ustedes no tienen idea lo que es llegar a los territorios más recónditos del país y encontrar como referente Bogotá permanentemente como el lugar al que se tiene que llegar. Esa es una vara alta que no puede decepcionar y que tiene que mantenerse en constante ascendencia. Y por eso mismo en esa revisión que hicimos del plan, enfatizamos en la importancia de que los asuntos de las mujeres son asuntos del Estado y que la transversalización, tal como lo exige la política pública de mujer y equidad de género del Distrito de Bogotá, requiere que todos los sectores del gobierno distrital, así como también en lo nacional, asuman en su accionar institucional el enfoque de género diferencial e interseccional, que entienda a las mujeres en todas sus comprensiones. A las mujeres usualmente nos han encasillado en la institucionalidad donde estamos, en la institucionalidad para las mujeres, pero resulta que el Estado se tiene que pensar porque las mujeres somos el 52% de la población y todos los sectores del Estado tienen que pensarse en clave de nuestros derechos y para eso nos ha tocado a muchas y debo asegurar que para la Secretaría de la Mujer no ha sido una excepción estar instando y aunando esfuerzos, insistiendo, a veces intensamente, a veces sin mayor eco, que todos los sectores del Estado, en todo su accionar, estén encaminando esfuerzos, presupuesto, pero sobre todo una mirada diferencial hacia cómo su servicio tiene que enfocarse hacia las mujeres y hacia las niñas. En esa evaluación y análisis técnico que hicimos del plan, algunas cosas quedaron, otras no, sin embargo consideramos que en esa articulación armoniosa que debemos tener como gobierno nacional y gobierno distrital hay algunas acciones que aún se pueden emprender, que hemos identificado en nuestras acciones, que desde el Ministerio del Interior hemos logrado posicionar en las agendas de la seguridad. Las agendas usualmente es más resistentes a la agenda de género y a la agenda de las mujeres, unos esfuerzos puntuales en materia de seguridad que le den respuesta a las necesidades para la prevención de violencias basadas en género. Aquí quiero compartírselo a las entidades del distrito y también a este recinto, y es que del Gobierno Nacional por primera vez tenemos una inversión en materia de seguridad para la prevención de violencias basadas en género. Esta inversión está en un fondo de seguridad, no está en un fondo para las mujeres, está en un fondo de seguridad con enfoque de género, donde serán todas las entidades territoriales y ojalá y dentro de esas esté la ciudad de Bogotá, el distrito de Bogotá, quien financiará infraestructura en todo el territorio para una red nacional de protección que se materialice en casas refugio con enfoque de género intercultural y diferencial, entendiendo que los escenarios y la medida de casa refugio no es necesariamente la medida que le sirve a todas las mujeres, porque tiene unas barreras significativas, pero que esa medida tiene que permitir que las mujeres salgan de la medida de protección con proyectos de vida
que eso no bloquee el acceso a otros derechos, pero que además se entienda que una medida de protección como la casa refugio no puede desprenderse de un acceso amplio e integral a otra serie de derechos que garanticen la autonomía corporal de las mujeres, la autonomía política y la autonomía económica. En ese sentido, un sistema distrital de prevención de violencias que ha sido una solicitud, digamos, sistemática del movimiento de mujeres, pero que también sería muy pertinente para el Distrito de Bogotá, con la cual además podríamos replicar en todo el país un sistema que fortalezca la oferta, que permita mayor acompañamiento en los procesos judiciales, que permita además articular y coincidir con el sistema distrital del cuidado, entendiendo que desde la promoción de la autonomía económica se rompen los ciclos de violencia, un sistema distrital de prevención de violencias que además ayude a que las mujeres, a las ciudadanas, se les facilite el acceso a la ruta, que de manera urgente, y aquí ojalá, no sé si está el secretario de gobierno, pero de manera urgente se unifique los sistemas de información de las comisarías de familia en lo correspondiente a las medidas cautelares y de la Policía Nacional. Hemos encontrado en el trabajo que estamos haciendo en 4 territorios, entre esos Bogotá, un trabajo que ha sido muy receptivo con el distrito, debo decirlo, que una de las principales falencias para la ruta de atención a víctimas por violencia pasada en género es la desarticulación en los sistemas de información. Entre eso es lo que ocurre cuando una comisaría de familia le otorga a una víctima una medida de protección y la información no le llega de manera inmediata a la policía, quien hace la implementación y el seguimiento a la medida. Si estos dos sistemas de información no se articulan, la ruta va a seguir teniendo barreras, pero no solamente ese, eso es un sistema de información que además puede hacerse y puede lograr facilitar el acceso a la ruta, pero hay otro tema que hemos identificado, la patrulla púrpura y la estrategia de la Policía Nacional de mujer, familia y género. Es una estrategia absolutamente valiosa, pero desfinanciada, que requiere de mayor... Doctora, sí, 2 minutos, que requiere de mayor capacidad presupuestal, pero entendiendo que en lo inmediato los primeros respondientes a las mujeres no son necesariamente la patrulla púrpura y el sistema especializado de atención con enfoque de género, es el cuadrante, es la estación de policía, es la policía de vigilancia, donde no existe realmente una atención diferencial con enfoque de género que comprenda los ciclos de violencia. Ahí, secretario, tenemos el mismo escenario en las comisarías de familia, donde de manera repetitiva, yo creo que usted lo ha mencionado, encontramos en esas comisarías unos escenarios permanentes de revictimización y de incomprensión de los ciclos de violencia, que llevan a que las mujeres muchas veces o no denuncien o lo hagan tarde. Y en ese sentido, si la barrera está en el primer acceso a la ruta, pues todo lo que viene después pues no prospera. En ese sentido, y yo sé que me queda poco tiempo, el Distrito de Bogotá lo sabe porque hemos sido reiterativos en esa articulación que tenemos que hacer como Gobierno Nacional, y aquí quiero dejarlo escrito y quiero dejarlo dicho, la agenda de las mujeres y la institucionalidad de las mujeres requiere de un posicionamiento político, no politizado, político. Las mujeres que estamos en el Estado tratando de promover la garantía y la igualdad de derechos para las mujeres, tenemos que tener audacia política, tenemos que poner nuestras agendas en la agenda pública, porque lamentablemente, a pesar de que hay indignación cada vez que ocurren feminicidios en el país, una indignación transitoria, la verdad es que nuestros derechos no están de manera generalizada en la agenda pública, así como tampoco está en la agenda pública los derechos de las mujeres en sus diversidades. En ese sentido, la invitación es a que la institucionalidad posicione políticamente, sin ambigüedades, los derechos de las mujeres como una prioridad, tanto para el gobierno distrital como lo debe ser también para el gobierno nacional. Eso es todo lo que quiero compartir. Muchas gracias por su atención.